Bueno, viene motivada un poco por la situación actual, pero no va a ir únicamente del coronavirus. O sea, esto va a ir de la higiene en general, en el aire, en espacios cerrados, cosa pues, que durante las últimas décadas yo creo que no se le ha hecho demasiado caso. Y ese es el problema que estamos teniendo ahora, ¿no? Que hay espacios cerrados que carecen de ventilación o es una ventilación insuficiente o directamente no funciona. Entonces, vamos a ir paso por paso viendo los puntos fundamentales que influyen en el bienestar de las personas. Vamos a ver. Dentro de los parámetros que definen el bienestar en interiores y también en exteriores, ¿no? Pero bueno, digamos, las cosas que más nos afectan son la temperatura, la humedad, la calidad del aire y el ruido. Evidentemente, en función de dónde estemos, los límites son diferentes. No es lo mismo estar en un dormitorio intentando dormir que estar en una acería con la producción al 100%, ¿no? No es lo mismo estar en un bar o en una oficina. Todo tiene diferentes límites, pero los parámetros que hay que medir son siempre los mismos. Hoy nos vamos a centrar mucho más en el tema de la calidad del aire. La calidad del aire es un tema importantísimo al que se le ha dado hasta el día de hoy bastante poca importancia, no la que tiene. Dentro de las necesidades humanas, pues diariamente podemos comer alrededor de 1 kilo de alimentos sólidos, unos comen más y otros comen menos, pero vamos, tampoco hace falta ir al grano. Unos 3 kilos de líquidos, lo mismo, unos beben más, otros beben menos, otros beben agua, cerveza, lo que sea, pero más o menos 3 kilos de líquidos y consumimos 15 kilos de aire. Y al aire no se le da la importancia que se le da ni a los líquidos ni a los sólidos. O sea, todo alimento que entra en la cadena alimentaria pues, ha sido sometido a un proceso de test, de pruebas, de higiene. Pues vienen los técnicos, miran, evitan que haya, por ejemplo, brotes de listeriosis. Y con el aire, bueno, pues con el aire lo que sucede es que no nos damos cuenta que también se transmiten enfermedades. O sea, ahora, desde hace 1 año y medio nos hemos dado cuenta porque hemos tenido una pandemia, pero en realidad por el aire tenemos una epidemia que se transmite todos los años, que es la gripe, y hasta ahora pues no nos había importado tanto. En un espacio cerrado se transmite también por aerosoles igual de bien la gripe que el coronavirus. Con lo cual es un tema de importancia la higiene. Lo dicho, 15 kilos de aire. O sea, hombre, algunos de ellos son en el exterior, pero pasamos una grandísima parte de nuestro tiempo metidos en interiores. Bueno, como calidad del interior hay muchas definiciones, en muchas normas y demás. Hay una que está muy bien, que es la UNE 171-330 de calidad ambiental en interiores, y la definición que da es que las condiciones ambientales de los espacios interiores, que son las condiciones ambientales de los espacios interiores adecuadas al usuario y a la actividad definidas por los niveles de contaminación química, microbiológica y por los valores de los factores físicos. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que decíamos, temperatura, humedad, calidad del aire y ruido, adaptadas al usuario y a la actividad. Lo mismo que he dicho antes, o sea, no es lo mismo un dormitorio con la gente intentando dormir, que incluso dentro de una misma vivienda, la sala de estar, o que una acería, o que una oficina, o que un bar, o que una discoteca. O sea, todo tiene que estar adaptado pues al usuario y a la actividad. Un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio también tiene sus normas específicas incluso. Pero todo va definido pues según los valores que sean aceptables para cada momento y para cada situación. Siempre se ha tenido el tema de la ventilación como algo relacionado con las instalaciones térmicas. O sea, sí que tiene relación, pero para mí es un tema que tiene su propio carácter, vamos a decirlo, porque al final, bueno, se relaciona también con la eficiencia energética, aunque no es lo mismo meter aire desde el exterior a una temperatura baja que meter aire desde el exterior a una temperatura baja y recuperar el aire. Pero evidentemente lo de recuperar el calor de ese aire que se extrae
es un tema de eficiencia energética que sí que va relacionado con la ventilación, pero el objetivo fundamental de la ventilación es la higiene. O sea, eso no hay que perderlo de vista en ningún momento. O sea, nosotros, cada metro cúbico hora que se ventila supone un incremento de la higiene, pero a la vez supone un incremento del gasto energético. Entonces, ahí hay que buscar también la eficiencia dentro del diseño de la instalación y de la operación de la misma. O sea, no tiene sentido ventilar un recinto que está vacío o un recinto que tiene muy poca gente. O sea, no es que no tenga sentido, o sea, tiene sentido ventilarlo, pero con un nivel mucho más bajo. O sea, que sea un nivel pues, que pueda eliminar los contaminantes propios de la construcción o de algún proceso que se esté realizando que pueda contaminar, ¿no? Pero no por actividad humana. Al final, el gasto energético hace que la eficiencia energética se resienta. Es importante también saber que el hecho de que se hable de eficiencia energética, o sea, si tenemos una calefacción que es muy renovable y demás, y entonces no nos importa y podemos ventilar mucho más, no pasa nada. Eso sigue siendo igualmente ineficiente. Renovable no es lo mismo que eficiencia energética. O sea, la eficiencia energética está basada en un menor consumo manteniendo las prestaciones. Y eso es lo que tenemos que intentar con la ventilación, independientemente del origen renovable o fósil de la energía con la que se caliente el aire a la hora de integrarlo en el edificio. Bien, en el pasado, hace cientos de años, bueno, la ventilación se conseguía a través de la chimenea. O sea, con la chimenea tenemos un tiro natural creado por el propio gas de la chimenea y luego a través de las rendijas de las ventanas, de la propia vivienda y demás, pues se conseguía introducir aire nuevo, ¿no? Se conseguía una ventilación natural mediante tiro térmico. Con las nuevas construcciones que se vienen haciendo, claro, pues lo que hacemos son pequeñas burbujas, o sea, pero tanto en viviendas como en edificios de oficinas, en industria algo menos, pero también debería tenerse muy en cuenta pues, todo este tema. Claro, entonces ahí es cuando nos preguntamos si sin ventilación viviríamos más sanos. No, sí, definitivamente no, porque el ser humano simplemente por existir, por vivir y por respirar, ya emite una serie de contaminantes, ¿no? O sea, vamos a llamarlo contaminantes, aunque no todos lo son. Por ejemplo, ahí va. Así, ahí. Por ejemplo, vapor de agua. Emitimos vapor de agua por el hecho de hablar, ¿no? Por el hecho de transpirar. Emitimos aire viciado, lo mismo. Pues ahora mismo estoy hablando, estoy respirando, estoy emitiendo CO2. Y además el CO2 es seguramente, a efectos de ventilación, el mejor indicador de actividad metabólica humana. O sea, si tenemos una sala llena de personas, lo vamos a saber muy bien porque va a incrementar el nivel de CO2 considerablemente. Es aire viciado, o sea, eso sí que son contaminantes. Los compuestos orgánicos volátiles, o sea, en forma de olores, por ejemplo. O sea, si estamos en un gimnasio, estamos haciendo deporte, estamos emitiendo CO2, estamos emitiendo sudor y estamos emitiendo además olores. Y por supuesto también calor sensible, pues también emitimos continuamente, ¿no? Entonces, dicho esto, pues hombre, si no hay una ventilación, es como si viviéramos en una burbuja. Vale, seguimos con el CO2, nos vamos a centrar en la higiene a través del CO2. El CO2, como ya he dicho, es un muy buen indicador de la actividad metabólica humana y además, en el caso de los virus y de su transporte a través de aerosoles, o sea, los aerosoles son el medio de transporte de los virus, por así decirlo, simplificándolo mucho. Entonces, la transmisión, digamos, la generación de aerosoles por parte de los seres humanos es directamente proporcional a la concentración de CO2. O sea, más aerosoles echamos, más CO2 echamos. Además,
es algo que es directamente proporcional, con lo cual, por eso digo que es el mejor indicador que podemos utilizar. Esto es una gráfica en la que vemos, bueno, pues por ejemplo, aquí estamos cogiendo una concentración de exterior de CO2 de 500 partes por millón y es un rango en el que nos podemos sentir cómodos. El objetivo de la ventilación, pues tiene que ser que esta concentración esté por debajo de 1000 partes por millón. Ahora vamos a ver por qué. Y si tenemos una ventana cerrada, si está todo en plan burbuja, como hemos visto antes, la concentración puede subir enormemente en muy poquito tiempo. Bueno, ya vemos, o sea, aquí tenemos hasta 1000, pues podemos estar razonablemente cómodos e higiénicos. A partir de 1000 podemos empezar a notar cierta incomodidad y a partir de 1500 ya puede haber pérdida de la concentración, dolor de cabeza, etcétera. O sea, digamos, consecuencias. Ahora vamos a ver un poco más. Y, de hecho, la concentración de 1000 partes por millón, o sea, esto es ahora mismo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, una concentración máxima de 1000 partes por millón. Pero esto es algo que ya definió a mediados del siglo XIX un químico e higienista alemán que se llamaba Otto von Pettenkofer, que definió el número de Pettenkofer, que era el límite higiénico de la calidad del aire, ¿no? Medido según la concentración de CO2. Digo, a mediados del siglo XIX. Han pasado unos 160 años desde que este tío dijo que había que cuidar la higiene en el aire en interiores. Por dejarlo caer. Bien, esto es un experimento que hicimos con un compañero mío de trabajo de Austria. Metimos una sonda de CO2 en su habitación y, bueno, pues medimos la concentración durante sus horas de sueño, cómo iba. No tenía ningún tipo de ventilación, la ventana estaba completamente cerrada y, bueno, pues aquí tenemos la ventana abierta de primeras hasta más o menos las 10:30. A las 10:30 se fue su mujer a dormir y ya empieza a subir algo la concentración, la ventana aquí se cerró, empieza a subir algo la concentración y a partir de las 11:30 entró él en acción, llegó a la habitación, se metió en la cama y, bueno, pues a eso de las 12 de la noche, con 2 personas durmiendo, es cuando alcanzamos el límite higiénico de 1000 partes por millón. O sea, tardó más o menos entre que entraron los 2 a la habitación y demás, más o menos media hora en alcanzar el límite higiénico. Evidentemente hace falta ventilación, porque luego esto fue subiendo, evidentemente, hasta 4500 partes por millón, hasta que a las 7 de la mañana se abre la ventana y ya empieza a bajar. Esas 4500 partes por millón bueno, en las viviendas que aún no tienen ventilación mecánica, es el olor a tigre de las mañanas. Para aclararlo bien, o sea, ese malestar que podemos sentir ahí entre que te levantas, te desperezas y demás, y luego además notas el ambiente cargado, eso es lo que se nota cuando tienes esa concentración. Y eso no hace falta que estés durmiendo toda la noche, eso también se puede conseguir en una oficina, sin ventilación, se puede conseguir en un bar, en una discoteca, o sea, se puede conseguir en todas partes, solo hay que meter personas dentro y no ventilar. Y lo mismo, pues aquí tenemos el límite de Pettenkofer que se consiguió a las 12 de la noche, ¿no? Se consiguió superar a las 12 de la noche. O sea, durante 7 horas estuvieron durmiendo sin ningún tipo de higiene en el ambiente. El tema de la humedad relativa. Esto es algo bueno, pues que ya se venía diciendo desde hacía años. También se ha metido también a lo largo del último año, bueno, pues que los virus se sienten más a gusto cuando la humedad relativa es más baja. Dicen que por debajo del 40%. Por debajo del 40%, bueno, pues también hay transmisión de algunas bacterias y por encima del 60% pues puede haber hongos, moho, también dependiendo de las zonas frías que pueda tener el recinto, ¿no? Los ácaros del polvo también aumentan cuanto más aumenta la humedad relativa, pero bueno, lo importante, que son las consecuencias, es lo que notamos, que son las infecciones respiratorias,
que aumentan cuando la humedad relativa es baja y la rinitis alérgica y el asma que aumentan cuando es alta y es baja. Por lo tanto, esto es lo único que voy a contar de humedad relativa, yo creo, pero es importante que en la medida de lo posible se mantenga entre el 40 y el 60%. Esto no solo lo digo yo, lo dice ASRAE, lo dice ATECIR, lo dice REBA, lo dice VDI y lo dice el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. Digamos, esto ya se ha estudiado desde hace muchísimos años y bueno, pues ahora también con la situación pandémica que vivimos, pues también viene al caso. Aunque ya os digo, es lo más que vais a ver de esto. Luego, de la guía de buenas prácticas de SPIO, bueno, tenemos este gráfico que, bueno, este se ha hecho específico para el coronavirus, pero en realidad sirve para más virus, ¿no? O sea, quiere decir, la transmisión por aerosoles de los virus ya era conocida antes del coronavirus y bueno, pues luego el tema también de la deposición en cara, ojos y boca, digamos, el estar hablándonos a la cara y echándonos los felipes, por decirlo así, en palabras llanas, o el contacto superficial, que ese fue el primer sospechoso cuando empezó toda esta situación, ¿no? Transmisión del virus por vía aérea. Este gráfico lo he sacado también de una guía que ha editado el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, para, digamos, concienciar a los usuarios y para invitar a los locales a establecer las mejores medidas posibles para evitar la transmisión. Se habla siempre de una distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros, pero lo ideal sería más de 2 metros y que además el local esté ventilado. O sea, tienen que ser las dos cosas. Y si el local no está ventilado o está mal ventilado, la distancia tendría que ser mayor. O sea, en realidad los aerosoles se quedan flotando, además a la altura a la que respiramos. O sea, ni se elevan ni caen rápidamente. Caen, pero no rápidamente. Entonces, la importancia que tiene la ventilación en la higiene, ya lo hemos estado viendo, diluir patógenos, eliminar olores y reducir o eliminar la concentración de CO2 de origen humano. A ver, creo que ahora ya. Vale, ahora vamos a ir un poco al análisis legal y normativo. Me encantaría decir que esto va a ser corto e interesante. Puede ser que sea interesante, pero no va a ser corto. O sea, tenemos un marco normativo enorme que, bueno, pues tiene sus defectos, vamos a ver algunos de ellos, pero el mayor problema que tenemos con nuestro marco normativo es la falta de aplicación. Si lo aplicásemos bien, nos iría mejor. Vamos a ver. El marco legal, bueno, tiene una estructura, vamos a llamarla piramidal. En la parte más alta de la pirámide está lo más, digamos, lo más obligatorio. En la parte más baja está lo más técnico, o sea, digamos, baja al barro de la técnica, pero no suele tener generalmente rango normativo o reglamentario, ¿no? Legal. Tenemos las directivas de la Unión Europea que luego pues, las desarrollan a través de reglamentos o a través de transposición en legislación nacional. Luego tenemos también la legislación autonómica y local y tenemos documentos reconocidos, reglamentos privados que también, pues yo qué sé, pues a nivel de aseguradoras o del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay una serie de normas que también son interesantes. Y luego tenemos el estado del arte y normas reconocidas, lo que pueden ser las normas UNE, en ISO, VDI, por ejemplo. O sea, la VDI en realidad es una asociación privada de ingenieros alemanes, son 150.000 ingenieros, pero sigue siendo una asociación privada que emite una serie de directivas sobre temas técnicos que son realmente buenas y yo creo que deberíamos hacerle más caso del que le hacemos. De hecho, muchas normas UNE en el apartado de referencias referencian una norma VDI que es la 6022, que es sobre higiene en el aire y en la ventilación, que es una norma muy completa y que está traducida al inglés, pero yo creo que también debería estar traducida al castellano. Bueno, dentro de la legislación nacional que podemos ver está el Real Decreto 466 de 1997 sobre higiene en el entorno de trabajo.
el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, que supongo que ya conoceréis, y el Código Técnico de la Edificación. Dentro de la legislación autonómica y local, pues hay diferentes decretos y ordenanzas que van desarrollando algunos de estos documentos y que van poniendo incluso más límites, ¿no? Digamos, esta legislación lo que hace es, o lo que debería hacer, algún reglamento no lo hace, pero lo que debería hacer es, digamos, poner las reglas del juego para que luego venga el resto de legislación y de normas técnicas a hacer el desarrollo técnico de lo que se pretende. Lo dicho, decretos y ordenanzas que, pues, digamos, le pueden dar una vuelta de tuerca a lo que proponen estos reglamentos, pueden exigir más. Luego, reglamentos reconocidos y reglamentos privados, como pueden ser las normas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y luego, pues, estado del arte y normas reconocidas, como puede ser la que ya hemos mencionado, la UNE 171-330 de calidad del aire en interiores, la UNE EN 13779, que lleva, yo creo que eran 3 años anulada, me parece que era casi 3 años, desde diciembre de 2018, y aún así, desgraciadamente, la vamos a tener que seguir utilizando. O sea, digo desgraciadamente, ahora vamos a ver por qué. En realidad la norma está bien. El problema es la imposición de tener que utilizarla estando anulada. La VDI 6022, que ya he mencionado, y normas sectoriales. O sea, normas sectoriales me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, hay recintos muy específicos que pueden tener normas específicas, normas propias, ¿no? Pueden ser laboratorios, pueden ser quirófanos. O sea, un quirófano no puedes decir, no puedes coger y hacer un proyecto y decir, le voy a aplicar el RITE a un quirófano. No puedes. O sea, tienes que coger una norma técnica que te diga cómo ventilar un quirófano. O sea, bueno, también lo puedes hacer según el RITE, pero como hay algún problema y lo habrá, pues habrá que apechugar. Bueno, el reglamento de lugares de trabajo prescribe 30 metros cúbicos hora por trabajador para trabajos sedentarios y 50 metros cúbicos hora por trabajador para el resto de trabajos, como puede ser, por ejemplo, en una planta fabril. O sea, esto, ahí yo me he encontrado mucha gente en los 16 años que llevo en este sector, me he encontrado mucha gente que me dice que el RITE no aplica a la industria. Es mentira. O sea, el RITE sí aplica a la industria. A lo que no aplica es a los procesos industriales. Si tú tienes un proceso industrial, pues evidentemente lo que aplica es lo que tú necesitas para tu proceso. Pero si tú tienes personas, digamos, alrededor de ese proceso que necesitan unas condiciones de higiene, de salubridad, de confort, lo que te aplica es el RITE. Lo puedes aplicar de diferentes formas. O sea, digo, el RITE es ampliamente interpretable, pero es de obligado cumplimiento. Pero aparte, o sea, porque el tema de la gente que me dice que no aplica es por el tema de la ventilación. Bueno, pues aunque no aplicase, este Real Decreto del reglamento de los lugares, en los lugares de trabajo te obliga a ventilar 50 metros cúbicos hora por trabajador. Entonces, tú luego ya verás cómo lo quieres conseguir. Pero para conocimiento de quien insista en que el RITE no aplica a la industria. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Bueno, es un reglamento que se editó por primera vez en 1998, se actualizó por completo en 2007 y ha sufrido diferentes modificaciones. Perdón, la última de ellas, pues hace un par de meses y entró en vigor la semana pasada, de hecho, el 1 de julio. Y echándole un vistazo rápido a este nuevo documento, pues llama la atención que hace referencias a normas anuladas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya he dicho antes, ¿no? La 13779 de 2008, que fue anulada en diciembre de 2018. Insisto, no es una mala norma, pero a mí personalmente, y esto es una opinión absolutamente personal, no quiero implicar a nadie más, me parece que no es de recibo el incluir normas anuladas en reglamentos, porque esta norma anulada, AENOR podría decir mañana mismo, no la vendo más. Y entonces ya nos quedamos sin bueno, yo no, porque ya la tengo, pero alguien que quiera meterse a hacer proyectos en este sector,
se quedaría sin la posibilidad de poder hacerlos en condiciones, porque no podría leerse la norma. Lo mismo pasa, esta situación es un pelín más grave, pero es similar, ¿no? Es una norma anulada desde junio de 2017, que es la 779, que es de filtros, de sistemas de filtración. Y ahí la norma que la sustituye, que es la 16890, cambia las categorías de filtración completamente. Y aunque puede haber cierta equivalencia entre las categorías de la nueva norma y de la antigua, no tiene por qué haberla, no tiene por qué coincidir, no tiene por qué haber una nueva categoría para el F7, o sea, que sí la hay, pero se puede estar solapando con el F8 o con el F6. Entonces, los fabricantes ya te dan los filtros con acorde a la nueva normativa, con lo cual hacer referencia a una norma anulada, pues bueno, no parece lo óptimo. De todas formas, lo dicho, o sea, tanto el RITE en general como estas normas en general son buenas normas. O sea, el problema que tenemos es más de aplicación que otra cosa. Bueno, lo que dice el RITE acerca de la ventilación, en un primer punto dice que para viviendas se aplicará el Código Técnico de la Edificación en su sección HS3 de salubridad. Y para el resto de aplicaciones, a efectos del cumplimiento de este apartado, se considerará válido lo establecido en el procedimiento de la 13779. Luego, aparte, el propio RITE establece una serie de calidades de aire. También esto está copiado tanto de la 13779 como de la 15251. Son dos normas acerca de ventilación. Una de requisitos de ventilación, la 15251, y la 13779 de ventilación en edificios no residenciales. Son dos muy buenas normas, las dos están anuladas, pero bueno, de momento es con lo que tenemos que jugar. Define 4 categorías del aire. El aire de óptima calidad, de buena calidad, de calidad media y de calidad baja. El aire de calidad baja en realidad no tiene aplicación, salvo, por ejemplo, en almacenes. Pero digamos nada que pueda tener ninguna aplicación con una ocupación humana permanente. El aire de IDA 3 de calidad media pues, serviría para edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte, salvo piscinas y salas de ordenadores. A mí me llama la atención que se permita un aire de categoría IDA 3 en salas de fiestas. Donde se supone que la actividad metabólica es mucho mayor. Pero, o sea, esto ya de cara al proyectista y al proyecto, estos son los mínimos. O sea, si alguien va a diseñar una sala de fiestas, le puede poner tranquilamente y sin ningún pesar una IDA 2. Una IDA 2 pues sería para oficinas, residencias, locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes. Aquí hay un tema, ¿no? O sea, para los pasillos y los locales comunes de los hoteles exige un IDA 2, para las habitaciones exige un IDA 3. Tiene cierta lógica. O sea, al final las habitaciones pues teóricamente están para dormir y para el descanso. En las zonas comunes, aparte, digamos dentro del ámbito privado, las zonas comunes están dentro de lo público y de cara a la higiene pues es más seguro tener algo más de ventilación y una calidad del aire un nivel más exigente. Salas de lectura, museos, salas de tribunales, salas de enseñanzas, asimilables y piscinas. Pues, por ejemplo, el tema de los museos, ¿no? Aquí exige un IDA 2, pero la ventilación de un museo seguramente no, seguro, ahí habría que tener también en cuenta, pues no sé si habrá normativa específica, eso tendría que mirarlo, pero habría que tener en cuenta las indicaciones que te den los conservadores de las obras de arte. Oye, pues no puede pasar la humedad relativa de tanto, no puede pasar la temperatura de tanto, tiene que tener tal ventilación. Todo eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, que hay zonas donde el ser humano es lo de menos. Tiene que haber higiene en el aire, pero a lo mejor los 4 parámetros que hemos visto antes de temperatura, humedad, calidad de aire y ruido no están adaptados al ser humano, sino a la obra de arte que esté ahí, ¿no? Salas de tribunales, bueno, ya hemos visto esto. Y bueno, el aire de óptima calidad sería para hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. Lo mismo, hospitales, clínicas y laboratorios
tienen sus normas específicas también. O sea, que en la medida de lo posible habrá que aplicar el RITE, pero en determinados sitios la aplicación del RITE puede quedar excluida. Aparte, la categoría IDA 1 es la recomendada por el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales para una situación pandémica. O sea, ahora veremos qué implicará la categoría IDA 1, pero bueno, digamos que es lo que se aconseja en estos casos, ¿no? Para mejorar la higiene, incluso pues eso, a nivel de hospitales, ¿no? El RITE nos da 5 métodos para digamos, dimensionar, diseñar la instalación. El más habitual es utilizar el método indirecto. El método indirecto te prescribe unos caudales por persona para cada categoría del aire. Y el método indirecto generalmente se ignora. El método indirecto es un método muy apropiado para hacer un seguimiento del proyecto, ¿no? O sea, para poder adaptar la ventilación a lo que realmente se busca en el proyecto, ¿no? Es un método muy sencillo que se hace por lectura directa y es aplicable en la mayoría de locales. O sea, hay que decir, en cualquier local donde tú en el sistema de ventilación tú puedes poner una sonda de CO2 o en la extracción, o como si tienes un recinto grande con diferentes actividades, pues igual es más adecuado poner sondas distribuidas. El CO2 emitido por las personas que comparten un local es proporcional a los aerosoles acumulados en el aire. Ya lo hemos dicho antes, o sea, por eso el CO2 es el mejor indicador de actividad metabólica humana dentro de un local, siempre y cuando no haya otras fuentes de CO2 que lo puede haber. O sea, si tenemos una chimenea, por ejemplo, ya tenemos otra fuente de CO2. O sea, ahí habría que ver cómo se solventa ese problema. O si hay una parrilla, o sea, si estamos en una cocina, pues tenemos una parrilla, ahí el problema no va a ser solo el CO2, o sea, ahí va a haber CO2 de origen no humano, aparte va a haber olores, o sea, ahí la necesidad de ventilación va a ser mayor, ya vamos a ver también cómo solucionar esos problemas. El medir la concentración de CO2 además permite una toma rápida de decisiones, o sea, tú puedes adaptar la ventilación, o sea, tú dices, oye, tengo una concentración que está por encima de lo que quería, pues aumento la ventilación. Mejor aún, la medición de CO2 permite automatizar la toma de decisiones. Tú puedes tener un sistema de regulación y control bien integrado en el equipo de ventilación, en la UTA, en el recuperador o lo que proceda, o también puedes meter un sistema externo de regulación que vaya midiendo continuamente el CO2 y ajustando la velocidad de los ventiladores. Pues a más concentración, mayor velocidad. Una vez se haya llegado al máximo que pueden dar los ventiladores, el aforo estará completo, ¿no? Ya iremos más adelante a temas de aforos. Y luego, además, puede orientar el comportamiento del público y trabajadores. Pues lo típico que suele haber en algunos comercios o supermercados, ¿no? La pantalla informativa donde te viene la temperatura y la humedad relativa, que bueno, pues igual yo me fijo en eso porque soy un poco friki, pero bueno, puede ser que tenga más adeptos el tema este. Pues es cuestión de incluir también la concentración de CO2, ¿no? O sea, se puede informar de la calidad del aire en los locales. Y además se puede actuar en doble sentido, ¿no? O sea, se puede aumentar la ventilación y además se puede limitar el aforo en base a esa concentración de CO2 de forma dinámica. O sea, hay que decir, oye, pues se va metiendo la gente en un local y a lo mejor pues, por concentración de CO2 se puede decir, oye, pues mira, hasta aquí ya no puede entrar nadie más. Es que, ¿qué pasa? Pues no, que es que la gente que ha entrado era muy grande y muy gorda. Pues tiene una actividad metabólica mayor y ya está, y se nos ha acabado el aforo. Bueno, lo importante es mantener la calidad del aire. En este método directo, pues como decía, esto lo que mide son las concentraciones. Concretamente, lo que prescribe este método directo son las concentraciones, la diferencia de concentración entre el aire exterior y el aire interior. Generalmente suponemos una concentración del aire exterior
una concentración de CO2 en el aire exterior de entre 400 y 500 partes por millón. Con lo cual, bueno, pues aquí tomamos como referencia 400, pues los valores límite estarían en 750, 900, 1200 y 1600. Otra solución es medir también la concentración de CO2 en el aire que estás insertando en el local. Ahí se puede poner otra sonda y medir directamente la diferencia. O sea, tener dos referencias y con la diferencia saber en qué categoría de aire te estás moviendo en ese momento y con ello, en función de la aplicación en la que estés, limitar el aforo de una forma u otra. Lo dicho, en pandemia, nuestro consejo es el estar siempre en IDA 1. Vale. Pasamos al HS3. O sea, es un documento que en principio aplica únicamente a viviendas, bueno, viviendas, garajes y trasteros. Digamos, la que más nos ocupa y preocupa en este momento sería, pues, en su caso, la vivienda. Caracteriza una exigencia mediante una concentración media anual inferior a 900 partes por millón, teniendo en cuenta 400 partes por millón en el exterior. O sea, te permite, si vamos de nuevo al método indirecto, te dice que lo que tienes que tener es un IDA 2, o sea, de media, ¿no? Te dice que el acumulado anual de CO2 que exceda de 1.600 partes por millón tiene que ser de menos de 500.000 partes por millón por hora. Pues vale, muy bien. Te prescribe también, pues, una generación de CO2 por ocupante en función de si está durmiendo o no, y te exige un caudal mínimo de 1,5 litros por segundo por local habitable en periodos de no ocupación. Pues fantástico. ¿Cuál es el problema de todo esto? Ya hemos dicho que la exigencia equivaldría, según el RITE, a un IDA 2. El problema de todo esto es que después de caracterizar la exigencia, te permite un cumplimiento con unos caudales que no se parecen ni de lejos a lo que exigiría un IDA 2. Por ejemplo, nos vamos aquí a una vivienda con 3 o más dormitorios, sala de estar y comedor, pues te exige 10 litros por segundo, lo que son 36 metros cúbicos hora. En una vivienda de 3 dormitorios se presuponen 4 ocupantes. Si los 4 ocupantes están en el salón y tenemos 36 metros cúbicos hora, tocan a 9 metros cúbicos hora por persona. El diseño de instalaciones de ventilación según el RITE prescribe en IDA 2 45 metros cúbicos hora por persona. Hay una pequeña diferencia. Evidentemente estos son mínimos, pero esto ya te da una idea de cómo está montada la exigencia. ¿Problemas del HS3? Pues tiene una caracterización de la exigencia sobreactuada, o sea, y la llamo sobreactuada porque al final exige muchísimo, pero te permite cumplir con casi nada. O sea, por eso digo que está sobreactuada, ¿no? Pasa el filtrado completamente por alto. No hay, en el código técnico de la edificación, en el HS3, no aparece nada sobre sistemas de filtración. Lo deja en manos del fabricante prácticamente. Y luego además, que esto es lo que más me hace retorcerme, es que prevé un sistema mecánico adicional específico para cocinas. O sea, prevé también el sacar 180 metros cúbicos hora como mínimo, que no hay campanas ya de ese tamaño, pero te exige sacar mínimo 180 metros cúbicos hora más sin ningún tipo de recuperación. Con lo cual, o sea, lo que hablábamos antes del compromiso entre higiene, ventilación y eficiencia energética se nos va por la campana de la cocina. Porque además no admite la sustitución de ese sistema mecánico por un sistema de filtrado de productos a la cocción, como pueden ser grasas, olores y demás. O sea, que es tan fácil como poner una campana de filtrado con filtros de carbón activo. No lo permite. Entonces es algo, bueno, que no me hablen de eficiencia. Así de claro, ¿no? Bueno, vamos a seguir analizando el problema. Uno de los primeros problemas que existen es que hay quien confunde la climatización con la ventilación. O sea, cuando digo hay quien confunde, es que yo me he encontrado proyectos, digamos, cuando he ido de la mano de instaladores o mantenedores, me he encontrado proyectos para locales
en los que se puede decir tranquilamente, oye, pues va a haber 50 ocupantes que a 45 metros cúbicos hora por persona, esto me da 2.250 metros cúbicos hora. Se soluciona con la instalación existente, ¿no? Por ejemplo, y entonces tú vas a revisar la instalación y te das cuenta de que no hay una instalación existente de ventilación, la hay de climatización. Ves que hay unos casetes o hay unos fancoils y después, pero esto, pues eso es alguien que no supo distinguir entre climatización y ventilación. La climatización es la creación de condiciones de temperatura, humedad e higiene del aire adecuadas para conseguir el confort y la comodidad dentro de un hábitat determinado. No sé si os acordáis de la primera transparencia, como primera diapositiva que he puesto, pero están aquí los elementos, ¿no? O sea, temperatura, humedad, calidad del aire y ruido. Aquí no define el ruido explícitamente, pero vamos, dentro del confort y la comodidad, como tengas una boca de aire silbándote en la oreja, cómodo no vas a estar. Así que, bueno, lo importante de todo esto es que no es lo mismo calefacción que refrigeración por aire o refrigeración por aire que ventilación. O sea, un cassette, salvo que le metas por un conducto el aire exterior, lo único que va a hacer es recircular el aire. Lo recircula, lo calienta y lo enfría, pero no hace nada más. Por sí solo no ventila. Bien, y ahora vamos pues, con las definiciones que vienen en el RITE y en el código técnico. Definen lo que es ventilación mecánica y natural. En la ventilación mecánica, pues muy fácil, ¿no? Es el proceso de renovación del aire de los locales por medios mecánicos. Sencillísimo. El mismo RITE define la ventilación natural como el proceso de renovación de aire de los locales por medios naturales, acción del viento y o tiro térmico, la acción de los cuales puede verse favorecida con la apertura de elementos de los cerramientos. Esta definición me parece bastante adecuada. La que hace que no salga de mi asombro es la del HS3, que dice que la ventilación natural es la ventilación en la que la renovación del aire se produce exclusivamente por la acción del viento, por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida. Voy a beber un poquito de agua. No vamos a ser capaces de conseguir una ventilación natural únicamente con un gradiente de temperaturas ni por error. Si no hay diferencia de cotas entre la entrada y la salida del aire, no somos capaces de establecer un tiro térmico. Así de claro. Entonces, esta definición está directamente mal. O sea, puede llevar a error. Te puede llevar a poner dos rejillas en paredes enfrentadas a la misma altura y a pensar que estás estableciendo un tiro natural, y ahí el único momento en el que va a haber ventilación es cuando haya viento en el exterior. Así de sencillo. La norma UNE en 16798, la parte 1, que entró en vigor en 2020, sustituye a la que he hablado antes, a la 15251, y la parte 3 sustituiría a la 13779, que es la que insistimos en mantener en nuestro ordenamiento jurídico, por así decirlo. Aquí las definiciones me gustan bastante más, porque aquí ya habla de aireación. La aireación es la apertura intencionada de ventanas, puertas y respiraderos para incrementar la ventilación de una habitación. O sea, todo lo que sea abrir ventanas y respiraderos ya lo considera aireación, no ventilación. Es un matiz importante. La ventilación es el proceso de suministrar el aire del exterior por medios mecánicos o naturales a un edificio o recinto. O sea, y ahí ya habla de medios mecánicos o naturales. Los medios mecánicos, pues ya sabemos, ¿no? Son ventiladores, o es una UTA, o es un recuperador. Y los medios naturales es la creación de un tiro natural, que ahora vamos a entrar también un poco más en detalle. La tasa de ventilación es el valor del caudal del aire exterior suministrado al recinto o edificio por medio o dispositivo o un sistema de ventilación. Y el sistema de ventilación es la combinación de equipos o componentes de un edificio diseñados para impulsar a recintos interiores aire exterior y o extraer aire del interior contaminado. Estas dos últimas definiciones tienen su importancia porque dentro de la misma definición de cada una de ellas está incluido el concepto de ventilación natural. O sea, si tú eres capaz de, con dispositivos o componentes o medios de introducir aire exterior en el interior y de extraer el aire,
O sea, a mí me da igual cómo lo hagas, si lo haces por tiro natural o por ventilación mecánica, como te dé la gana, ¿no? O sea, son definiciones, yo creo, bastante más adecuadas y podrían haberse referenciado en nuestro reglamento. Bueno, gráficamente lo que hemos visto hasta ahora. El acondicionamiento de temperatura es hacer pasar el aire por un dispositivo en el que se calienta o se enfría. O sea, que puede ser un dispositivo, pues un equipo de aire acondicionado, pues el típico fan coil, puede ser un equipo de conductos, puede ser, ojo, porque también hay climatización por conductos. Para quien no lo sepa, pues por el mismo método que tienen los fan coils, pues es que es exactamente lo mismo, un ventilador y una batería con una red de conductos y rejillas que impulsan el aire a otra temperatura. O sea, que haya conductos no quiere decir que haya ventilación, quiere decir que por ahí pasa aire. Puede haber ventilación, pero puede no haberla. Lo dicho, el acondicionamiento de la temperatura se realiza con la recirculación del aire interior. Si queremos hacer ventilación, pues lo primero habría que practicar dos aberturas en las paredes. Bueno, pues con esto, a diferentes alturas, ya podríamos empezar a pensar que podemos crear una ventilación natural. A ver, eso es, ¿eh? Podemos empezar a pensar en que el aire puede circular de una abertura a otra. Pero para la ventilación natural, o sea, la definición que hemos visto antes nos dice que tiene que haber un gradiente de temperaturas. Bueno, pues con un gradiente de temperaturas lo que te aseguras es que va a haber una diferencia de densidades. O sea, lo que necesitamos realmente es una diferencia entre la densidad del aire atmosférico y la densidad del aire interior. Además, necesitamos esta diferencia de cotas que estábamos hablando. O sea, si no hay diferencia de cotas, es absolutamente imposible que se cree un tiro térmico. O sea, podrá haber ventilación porque hay aire en el exterior, pero no porque la estamos generando con el sistema y con los dispositivos que hemos dispuesto para ello. Lo dicho, o sea, si tenemos la misma densidad del aire fuera y dentro, tampoco va a haber ventilación. Y eso nos lleva a un problema. O sea, en el momento en el que dimensionamos una ventilación natural, decimos, oye, pues nos vamos a las condiciones de diseño, ¿no? A las condiciones extremas. ¿Cómo se calcula? Pues, por ejemplo, aquí en Donosti se calcula con una temperatura exterior de 1 grado en invierno, con una temperatura interior impuesta por el RITE de 21 grados. Bueno, puesta que también puede variar, pero bueno, para una aplicación general de 21 grados. Entonces, con esa diferencia de temperaturas tenemos una diferencia de densidades, con esa diferencia de densidades y esa diferencia de cotas estamos creando un tiro térmico que con esa diferencia de temperatura será aproximadamente de unos 3 pascales. Poniendo las rejillas adecuadas y demás, podemos conseguir ventilar pues, un recinto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que 1 grado lo tenemos muy poquitas horas al año. Y generalmente, bueno, concretamente el 99% del tiempo, según los datos del IDAE, tenemos más de 1 grado, con lo cual el tiro va a ser menor, siempre. Entonces, como el tiro va a ser menor, pues ya no podemos garantizar la ventilación que estábamos diseñando en proyectos. Peor aún, cuando llegue la primavera, pues a lo mejor ya no hay diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior y directamente no hay ventilación, salvo que haya viento. Pero claro, o sea, el tema de la higiene es garantizar unas condiciones, no diseñar algo para bueno, algo hará, ¿no? A veces funcionará y a veces no. El tema es garantizar. ¿Qué permiten algunos reglamentos también? La ventilación híbrida. Hombre, la ventilación híbrida es una ventilación mecánica. La ventilación híbrida, claro, pongo un ventilador y funciona pues cuando el tiro térmico no funciona. Joder, así también diseño yo las cosas, ¿no? Me garantizo que va a funcionar siempre. Hombre, eso no es una ventilación híbrida, eso es una ventilación mecánica. Es una ventilación mecánica muy simple, pero es una ventilación mecánica, porque hay un elemento mecánico que te va a garantizar que vas a tener ventilación todo el año. Bueno, ya hemos visto esto, la ventilación natural, aquí no habría ventilación. Entonces, la mejor solución es plantear siempre una ventilación mecánica. Es la única forma de garantizar la higiene en el interior. Que, bueno, en este gráfico pues lo he puesto con un recuperador de calor, con 2 ventiladores, impulsión y extracción y demás. Se puede hacer de un montón de formas. Se puede hacer sin recuperador, se puede hacer solo extracción con una abertura de aireación.
eso ya a gusto de cada cual. Y también, evidentemente, cumpliendo lo que diga el RITE. Aquí, en este diseño, pues tenemos un número de personas dentro, definimos una IDA, la multiplicamos por el caudal que nos prescribe esa IDA, dimensionamos la máquina, dimensionamos los conductos, dimensionamos las rejillas. Muy importante, o sea, es muy importante que la ventilación esté bien distribuida, o sea, que pueda barrer absolutamente todo el recinto, porque si no, o sea, ahora lo veremos más adelante también, pero si ponemos la boca de impulsión y la extracción juntas y no tiene suficiente velocidad el aire de impulsión, estamos creando un cortocircuito y no estamos ventilando. Entonces, lo dicho, o sea, cuando en proyecto prescribimos una ventilación mecánica, pues tenemos que mirar primero las necesidades, luego definimos la máquina, los conductos, las rejillas, las compuertas de regulación. Las compuertas de regulación en las rejillas o en las bocas de impulsión son importantísimas, porque por cada rejilla tiene que salir el aire que tiene que salir, ni más ni menos, o sea, porque si no, si hacemos una ventilación que no es adecuada a la situación del recinto, o en aquella esquina hay menos ventilación y resulta que hay más gente y aquí hay más ventilación porque está sin equilibrar, pues es un proyecto fallido. O sea, la ventilación es higiene, o sea, así de claro, y tiene que estar distribuida por igual, o al menos según necesidades. Y en un proyecto, pues lo dicho, nos obligan a justificar absolutamente todo, ¿no? Cálculos de rejillas, de conductos, de equipos, presenta el marcado CE de cada uno de los materiales. Sí. Sí, perdona, Enrique. Hemos comentado que las preguntas serían al final, pero Sí. hay un comentario que nos realizan que quería trasladarte, ¿no? Sí. Dicen, convendría señalar quizás que si se diseña conforme a las tasas de decímetro cúbico segundo por persona del RITE, los valores en él especificados deben corregirse proporcionalmente para grados de actividad superiores a 1,2 MET, gimnasios, discotecas, etc. Sí, luego vemos. O sea, buen apunte. No, al final nos obligan a dimensionar absolutamente todo y sin embargo, si el recinto no requiere ventilación mecánica, podemos decir simplemente, como no lo requiere, pues hacemos ventilación natural. Pues hacemos ventilación natural, no hay que justificar absolutamente nada. Yo en 16 años no he visto la justificación de una ventilación natural en ninguna parte. O sea, simplemente dicen, oye, pues tenemos dos paredes enfrentadas y ya está. O sea, de un lado tienes que hacer absolutamente todos los cálculos, presentar todos los papeles, todo está en orden, todo está muy bien, pero si dices ventilación natural, ya está. Te ahorras los cálculos, te ahorras los equipos, te ahorras absolutamente todo. A mí me parece bastante injusto, pero bueno, de momento es lo que tenemos. La otra parte del análisis del problema sería la ocupación y el aforo. El aforo es una autorización administrativa, no es más. O sea, el aforo es lo que te dice el ayuntamiento o el órgano que se encargue de ello. Generalmente es el ayuntamiento, pero bueno, cualquier órgano de la administración que tenga potestad te dice aquí pueden entrar 50 personas. Generalmente se relaciona con la ocupación. La ocupación se calcula mediante el documento básico SI3 de seguridad en caso de incendio, pues para el tema de ocupación y personas, y ahí se calcula pues, la ocupación máxima que puede tener. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la ventilación? En principio nada. Si en el proyecto te dicen, oye, aquí van a entrar 50 personas porque es lo que me ha salido calculando con el SI3 y tú adaptas tu ventilación a esas 50 personas, pues fantástico. O sea, entonces coincidirán las tres cosas, tanto la ventilación como la ocupación como el aforo. Pero si te dicen no, que también pasa, es que pues yo aquí voy a tener como mucho 14 personas y aquí me estás diciendo que va a haber 50, reduce un poco la ventilación y tal. Bueno, o sea, ahí ya la cosa no tiene por qué coincidir, porque aquí también esto es extraído de la 13779 de 2008
que lo que te dice es que bueno, los valores típicos... así. Vamos a ver, no, al revés. Lo que te dice es que los valores típicos de densidad para la ocupación humana se indican en la tabla 12, que es esta de aquí, y el diseño debe basarse siempre que sea posible en los datos reales del proyecto. Hombre, los datos reales del proyecto en realidad te los dice o bien el promotor o bien el arquitecto. Entonces, ahí puede haber problemas, no tiene por qué, o sea, porque, vamos, yo la mayor parte de las veces lo adapto a lo que diga la tasa de ocupación calculada según el SI 3, pero hay muchos locales, me consta que hay muchos locales que no han sido diseñados así. Entonces, los problemas que tenemos es que el aforo no tiene por qué coincidir con la capacidad de ventilación del sistema instalado en el local. El RITE no obliga a una ventilación mecánica. Se interpreta que a partir de 1008 metros cúbicos hora sí que es necesario, y además con recuperación de calor. Hasta hace una semana eran 1800 metros cúbicos hora, pero insisto, se interpreta, porque el mismo RITE te dice que es que en caso de que haya una extracción mecánica hay que recuperar, pero no te obliga a poner esa extracción mecánica. O sea, es tal cual lo dice el RITE. O sea, por eso digo que se interpreta. Además, sí que es cierto que pues, por ejemplo, en la Delegación Territorial de Industria de Álava, que es donde he tenido una discusión con este tema, me dijeron que ellos lo exigían. Me parece fantástico, pero el RITE en sí no lo exige. En general, las ordenanzas municipales existentes, al menos hasta el momento, tampoco obligaban a una ventilación mecánica. O sea, ahí lo mismo también depende del ayuntamiento, ¿no? Hay ayuntamientos grandes, o sea, tenemos el Ayuntamiento de San Sebastián con una fantástica oficina de ingeniería que te adaptan las exigencias normativas entre otras cosas, pues, al sentido común. Pero hay otros ayuntamientos más pequeñitos pues, que a lo mejor no tienen esa capacidad. Y entonces, si no hay una oficina de ingeniería y no hay una ordenanza, pues tampoco se puede garantizar una ventilación, ni natural ni mecánica. Ya hemos visto, es muy complicado garantizar una ventilación natural efectiva y la falta de mantenimiento de las instalaciones de la ventilación mecánica también es un problema, así como la falta de análisis de calidad del aire. Estos dos últimos puntos son muy importantes porque ahí es donde vemos también cómo el RITE desdeña la ventilación, ¿no? En la instrucción técnica número 3, estos dos puntos son obligatorios para instalaciones de más de 70 kilovatios. Son obligatorios, el primero, el mantenimiento es obligatorio a través de la UNE 100-012 y el análisis de la calidad del aire es obligatorio también una vez al año a través de la UNE 171-330. ¿Y por qué digo que el RITE desdeña las instalaciones de ventilación de nuevo? Porque dice que es a partir de 70 kilovatios. Hombre, las instalaciones de ventilación no tienen una potencia calorífica o frigorífica específica. O sea, están para ventilar, están por la higiene. Entonces, el que sea a partir de 70 kilovatios no tiene ni pies ni cabeza. Debería ser cada vez que haya una instalación de ventilación. O sea, evidentemente será más grande cuanto más grande sea la instalación térmica, o se intuye que podrá ser más grande cuanto más grande sea la instalación térmica. Pero es que la higiene no depende del tamaño de la instalación térmica, depende de la cantidad de aire que entre y salga. Y a nada que entre aire necesitas una higiene. Y necesitas una higiene en la entrada y en la salida del aire, porque si no, pasan estas cosas. O sea, estos son conductos desmontados en una instalación que no se había limpiado jamás. Y todo esto que se ve aquí, todo esto que se ve aquí tirado por el suelo y metido dentro del conducto es mugre. O sea, es algo que si se hace un buen mantenimiento, una buena limpieza, incluso si se mide la calidad del aire, pues se detectará que no está en orden, porque esta instalación, o sea, con los conductos prácticamente tapados, no puede estar funcionando en condiciones. Búsqueda de soluciones. Bueno, pues aquí cuando estaba preparando la presentación no sabía si poner primero la ventilación mecánica o la concentración de CO2. En realidad van las dos de la mano. O sea, en el momento en el que ventilas, dado que estamos hablando de higiene, debería estar midiéndose de forma continua la calidad del aire. Hombre, si no se hace
de forma continua, al menos lo que decía antes, ¿no? Al menos, pues según la UNE 171-330, al menos hacerlo una vez al año. Y luego también se puede filtrar el aire por recirculación, únicamente si la ventilación mecánica no es posible o como refuerzo de la propia ventilación mecánica. Por ejemplo, esto en laboratorios y quirófanos es bastante habitual, ¿no? El meter, pues, por ejemplo, 5 renovaciones hora para el laboratorio y luego meterle a una máquina que esté recirculando otras 10 renovaciones hora para filtrar patógenos y demás. También las condiciones de filtración en laboratorio son muchísimo más exigentes, pero digamos también hay que decir, si lo que se recomienda para situaciones pandémicas o incluso vamos a decir epidémicas, o sea, porque pandemias hay cada muchísimos años, pero epidémicas pueden ser algo más frecuentes, ¿no? Lo que se puede hacer bueno, lo que hay que hacer es llevar el aire en la medida de lo posible a la categoría IDA 1. Con lo cual, el tema de la recirculación podría ayudar. Ya veremos por qué no del todo, pero algo puede ayudar si no puedes meter toda la ventilación que necesitarías. Bueno, medir la concentración de CO2. Niveles de CO2 admisibles en pandemia. Esto es lo que hemos sacado de la guía de referencia de COVID del Ayuntamiento de Zaragoza, elaborada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, que son los criterios adoptados también por el Consejo General, por el Grupo de Ventilación del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales. Y bueno, pues sería que el valor límite en general en espacios interiores compartidos debe ser de 700 partes por millón para tener un riesgo razonable. En zonas de pequeña ocupación y sin público, pues por ejemplo, mi oficina, podría ser admisible 800 partes por millón. Y en interiores con riesgos adicionales de contagio, por el uso de la voz, actividad física intensa, mascarilla retirada, lo que sea, pues el límite admisible sería menos. Todo esto con una concentración exterior de 400 partes por millón. O sea, aquí la diferencia sería de 300, o sea, sería incluso un poco más exigente que la IDA 1. En zonas de pequeña ocupación y sin público sería de 400 la diferencia, con lo cual sería un poco menos exigente que la IDA 1. Y digamos, interiores con riesgos adicionales sería de 200 la diferencia, con lo cual la exigencia sería mucho mayor incluso que la IDA 1, lo cual es absolutamente lógico. O sea, en el momento en el que tenemos entre nosotros un virus con una alta transmisibilidad, toda precaución es poca. O sea, quiero decir, todo esto también incluye el mantener las distancias de seguridad, incluye mantener las mascarillas. O sea, esto no es solo ventilación y ya está, ya podemos volver a vivir. Esto tiene que ser adicional a todo el resto de medidas, mascarilla, distancia social, etcétera. Porque estamos hablando de que lo que queremos es eliminar la polución del aire, ¿no? Pues lo dicho, con el método directo, he puesto esta diapositiva aquí pues para recordar un poco esto, pero es la misma que antes. ¿Cómo podemos medir la calidad del aire? Bueno, pues existen multitud de sensores, incluso se llegaron a desarrollar sensores capaces de detectar la presencia de virus. Pues cuando empezó a haber hace, no sé, esto ya sería 15 o 20 años, cuando empezó a haber algunos ataques con Anthrax que llegaban por correo, pues empezaron a desarrollar este tipo de sensores. Lo que pasa es que, bueno, habría que crear sensores más específicos y, bueno, pues aparte que lo que he desarrollado tiene un coste aproximado de unos $20.000. Entonces, no parece una buena solución teniendo otras alternativas. Lo más comúnmente utilizado y lo que está disponible prácticamente en todo el mercado de la climatización y la ventilación son, por un lado, los sensores de calidad de aire que miden los compuestos orgánicos volátiles que captan fuentes diferentes a la actividad metabólica humana. O sea, además de captar la actividad metabólica humana, pues también captan olores que no tienen por qué venir del hombre. O sea, pues si yo estoy cocinando, pues no sé, una coliflor, pues ahí va a salir un olor más bien apestoso que lo va a poder captar la sonda. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues que no diferencian el origen de los contaminantes. Precisamente ese es el problema, pero sí pueden tener aplicaciones en determinados
ámbitos, ¿no? Pues, por ejemplo, en un gimnasio evidentemente la actividad metabólica es mayor que en una sala de lectura, pero es que no solo vamos a emitir más CO2, sino que además vamos a emitir olores. Ya hemos visto en una de las primeras imágenes que he puesto las 4 principales cosas que emitimos al ambiente, ¿no? Olores. Entonces, dentro de un gimnasio, pues puede ser que sea más adecuada una sonda de calidad del aire, o incluso las dos, una de CO2 y una de calidad del aire, para poder diferenciar ambas cosas. Ahí el control se complicaría bastante, pero posible es. O en una cafetería o en un restaurante. O sea, ahí al final pues hay comidas, hay generación de olores de orígenes no metabólicos humanos, y a lo mejor también es interesante hacer otro tipo de regulación. Y ya el último pues son los servicios, ¿no? Pues la concentración de CO2 en los baños es prácticamente constante. Y de repente, pues aquí en este gráfico vemos que a las 3:30 entra un señor, hace sus negocios y se va. Y como no haya ventilación adecuada, pues nos deja el resultado durante horas, ¿no? Podría ser interesante. A efectos de una situación como la actual, lo más interesante es medir únicamente el CO2. No siempre vamos a tener una situación como la actual. O sea, lo ideal sería tener la posibilidad de cambiar las sondas. Tienen un coste, pero creo que es asumible en cuanto a lo que la higiene se refiere, ¿no? ¿Cómo puede medirse la calidad del aire? También pues, mediante sondas de CO2, que ya hemos dicho que lo que miden es nuestra actividad metabólica, ¿no? Fundamentalmente, salvo que haya otras fuentes. Eso habría que analizar proyecto por proyecto, pero generalmente en las aplicaciones más habituales, en una oficina, en un bar, en una vivienda, en una sala de fiestas, lo que mide es la actividad metabólica, ¿no? O sea, y como hemos dicho, es proporcional al número de aerosoles que exhalamos. Y es importante dónde se toma la medida. O sea, tú lo puedes tomar tanto en el conducto de extracción, o sea, pues digamos que coja todo lo que se está extrayendo, si el recinto no es muy grande. Si el recinto es grande, lo ideal es ponerlas, digamos, en zonas significativas, que puedan regular la cantidad de ventilación que estamos aportando. En este gráfico lo que vemos es la concentración medida. Por un lado, esta es a 1,60, a 1,60 m del suelo, que es ahí. Esto es a 1,60 m del suelo. Esta de aquí, la segunda, es en el techo, a 20 centímetros perdón, en el techo, y luego la tercera es a 20 centímetros del suelo. A 20 centímetros del suelo, pues sí va variando, ¿no? Porque en realidad los aerosoles tienden a caen lentamente, o sea, tienden a caer como prácticamente todo lo que pesa más que el aire, ¿no? Entonces, en el suelo sí que puede haber algo más de actividad, pero donde hay que medir es donde estamos respirando, que entre otras cosas es donde nos contagiamos. Porque yo me puedo contagiar porque tengo a alguien contagiado respirando en mi mismo entorno. O sea, si los aerosoles caen, no me voy a contagiar por el zapato. Me contagiaré si me está hablando la cara o si paso por algún lugar con una concentración elevada, ¿no? de carga vírica. Y lo dicho, o sea, igual que el otro capta de forma indiscriminada todo tipo de actividades, el sensor de CO2 no capta los olores de la comida o de la transpiración humana, simplemente de lo que exhalamos, ¿no? O bueno, de la concentración de CO2 que haya en general. Bueno, este gráfico es, esto es una simulación de fluidos que hizo la Universidad Técnica de Berlín, concretamente el Instituto Hermann Ritschl, que lo hizo por encargo de la empresa Wolf. Wolf es uno de los fabricantes de calefacción y climatización líderes en Europa, diría. Y bueno, pues evidentemente de forma absolutamente interesada hicieron esta simulación.
pero la verdad es que viene muy bien para poder explicar cómo se comporta la ventilación. Esto es en una clase con 24 alumnos y un profesor, o sea, 25 personas. Y esto sería con ventilación por ventana y esto sería con ventilación digamos, ventilación mecánica, ¿no? con impulsión y extracción, con recuperación de calor y demás. Con ventana, a los 20 minutos... sí, un dato importante, en la primera fila, más o menos aquí, aquí se ven mejor los puntos donde están los alumnos, pero este alumno está contagiado. Entonces, todo lo que exhala ese alumno se consideran partículas, bueno, se considera que tiene cierta concentración de partículas que pueden contagiar a los demás. Entonces, hasta el minuto 20 se tienen las ventanas abatidas y aquí pues, se puede ver cómo la concentración de partículas malignas, por así decirlo, es elevada, ¿no? En los alrededores. El profesor que está aquí estaría contagiado. Y el de al lado, por supuesto, ¿no? Y a lo mejor los otros de la primera fila también. A los 25 minutos se abren las ventanas y la cosa mejora bastante, ¿no? O sea, la concentración es muy baja. A mí me ha llamado la atención, la puerta está aquí delante. Y en la puerta está todo rojo. O sea, eso quiere decir que el aire está yéndose hacia el interior del edificio, no hacia el exterior. O sea, si alguien pasa por el pasillo, pues tiene opciones, ¿no? Tiene boletos. Y luego, hasta el minuto 45 ya se mantiene de nuevo las ventanas abatidas. Y la situación es incluso peor que en los 20 primeros minutos. Y sin embargo, pues si se tiene la ventilación mecánica, eso cuando recibáis la presentación lo veréis. O sea, hay que fijarse bien dónde están las bocas. No se ve del todo claro. Creo que en el siguiente gráfico que vamos a ver se ve algo mejor. Pero esto, cuando recibáis la presentación lo veréis mejor. En realidad son 16 bocas de impulsión y una sola extracción en el equipo que está aquí al final. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos muchísima ventilación que viene desde el techo y que se retorna desde la parte posterior del aula. Está bastante más controlado el tema de la emisión de partículas. Bueno, no quiere decir que todo el mundo esté a salvo, por eso digo lo de mantener distancias, mantener mascarillas puestas y demás, pero desde luego está bastante más controlado que si la ventilación es natural, entre comillas, ¿no? Y este segundo gráfico se hizo con el mismo estudio, es la concentración de CO2, ¿no? O sea, por un lado van las partículas y por otro es el CO2. Con la ventilación hecha mediante ventanas, pues la concentración de CO2 estaría, en algunos lugares estaría pues, en torno a 900, 1000, en otros estaría en torno a 1200, 1300. Este es otro problema de no tener una ventilación mecánica uniforme, que es que te pueden ir variando las concentraciones según donde las mides. En el caso de tener una ventilación mecánica, lo que tenemos es que pues evidentemente cada alumno es un foco de emisión de CO2, por eso aparece en rojo, pero el resto de la clase aparece bastante más aceptable, en el entorno de los 800, 900 partes por millón. Estamos hablando de que el equipo con el que se ha hecho esta simulación mueve 800 metros cúbicos hora por persona. Hay 25 personas, por lo tanto son 32 metros cúbicos hora por persona. Y estamos hablando de que si aquí se ha considerado una concentración exterior de 400, estamos ante unidad 2, según la tabla del método directo, ¿no? de mediciones. Estamos ante unidad 2 porque estaríamos en el peor de los casos en una diferencia de 500 partes por millón. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, 32 metros cúbicos hora, con 32 metros cúbicos hora se puede conseguir unidad 2. Unidad 2 también te lo prescribe con 45 metros cúbicos hora el RITE, con lo cual una de las ventajas de hacer la medición es que puedes conseguir una ventilación eficiente y suficiente
con menos aire. Y utilizar menos aire es mayor ahorro. Lo que hablábamos al principio de la eficiencia energética, ¿no? O sea, la eficiencia energética consiste en consumir menos y mantener las prestaciones. Aquí estaríamos consiguiendo eso. Vale, diseño de la instalación. Bueno, pues aquí tendríamos que ir, como hemos dicho antes, al método indirecto, pues porque no hay otro. O sea, no podemos diseñar una instalación en la oficina en base a unas emisiones que no existen de momento, ¿no? O sea, podríamos imaginarnos, oye, pues cada persona va a emitir tanto CO2. Hombre, sí se puede hacer, pero lo fácil y lo habitual suele ser coger el método indirecto. No veo a la gente yo haciendo simulaciones de fluidos para calcular la ventilación de, me da igual, de un Zara. Bueno, de un Zara igual sí, pero de una tienda de su competencia que sea mucho más pequeña. No tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, ¿qué se suele hacer? Se cogen los caudales que nos ofrece el método indirecto. Y bueno, aquí cabría preguntarse si es posible garantizar este nivel de ventilación mediante medios naturales. La respuesta yo creo que es que no, o sea, no es posible garantizarlo y desde luego, lo que he dicho antes, en 16 años que llevo en esto, no he visto todavía una sola justificación de una ventilación natural. Igual alguien la ha visto, yo no, o sea, bueno, justificación he visto que se dice, la ventilación será por medios naturales. Y te ponen ahí unos tamaños de rejillas y ya está. Pero el calcular el tiro que va a existir en la instalación no lo he visto jamás. Por cierto, un apunte más. ¿Os acordáis que con el HS3 he dicho que podría estar admitido por el reglamento una ventilación de 36 metros cúbicos hora en un salón, en una vivienda de 3 dormitorios donde podrían vivir tranquilamente 4 personas? Y que nos salía a 9 metros cúbicos hora por persona, el IDA 4, que hemos dicho que no es recomendable para ocupación humana, nos da el doble. O sea, y se supone que la exigencia caracterizada por el HS3 es IDA 2. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Bueno, tipos de ventilación. La ideal es la ventilación por desplazamiento. Yo creo que ahí sí coinciden prácticamente todos los documentos reglamentarios, no en llamar la ventilación por desplazamiento, pero sí en decir que debe hacerse con paredes opuestas, a ser posible cruzado, natural y tal y cual. Bueno, en realidad, pues eso es lo que se llama también ventilación por desplazamiento, que el aire exterior circula por todo el recinto desplazando el aire viciado. Esto nos puede dar una buena calidad del aire incluso con caudales bajos. Es lo que teníamos, por ejemplo, en el gráfico que hemos visto de la clase, ¿no? con los 24 alumnos. Que ahí, digamos, se hace una distribución uniforme del aire exterior, extrayéndolo por un extremo de la nave, del aula. Ventilación por mezcla, digamos, el poner la impulsión y la extracción en paredes no opuestas, o sea, no hace falta que estén en la misma, pero en paredes no opuestas ya te obliga a tener que mezclar el aire. O sea, digamos, la ventilación la haces pues, a base de echar más aire e ir mezclándolo y extrayéndolo, pues yo qué sé, si lo estamos impulsando desde aquí, extrayéndolo por aquella pared. Pero claro, allá donde está la cámara también tiene que ventilarse bien, también tiene que llegar, entonces tienes que echar mucho más aire con velocidades posiblemente más altas que te pueden provocar molestias por elevada velocidad del aire. Y aquí es donde entra también otra norma, que es la ISO 7730, que es la que mencionabas antes, Alex, en la pregunta, pues, que es la que habría que utilizar para definir otras actividades metabólicas, pues, por ejemplo, la de la sala de fiestas, y justificar así un aumento del caudal de ventilación. Pues eso, es una norma que también hay que tener en cuenta. Además, no solo hay que tenerla en cuenta pues porque yo diga que hay que tenerla en cuenta, sino porque es una norma mencionada en un reglamento de seguridad industrial como es el RITE. Es una norma que te establece, bueno, pues te establece las condiciones de confort en función a una serie de encuestas
que se hicieron hace décadas, pero bueno, en realidad es una norma que yo creo que sigue siendo muy aprovechable, aunque lleva muchísimos años sin actualizarse. ¿A qué nos puede llevar la ventilación por mezcla? Pues lo que decía, ¿no? A que alguien se queje, oye, es que me molesta la corriente de aire, ¿no? ¿Quién no ha vivido en un restaurante? Pues el que te da el aire y dices, oye, o me apagas eso o me voy, ¿no? Bueno, pues te apagan la ventilación porque te está molestando y entonces lo que tenemos es un cortocircuito. Y entonces ya la ventilación no nos funciona. O sea, la ventilación, el diseño de la ventilación tiene que ser adecuado para cualquier situación. O sea, y sobre todo para la situación en la que se está utilizando. Como podría ser en un restaurante a la hora de la comida. Diferencias entre la ventilación por desplazamiento y por mezcla. Podemos estar hablando en desplazamiento de caudales más bajos para mantener una misma calidad del aire, pues 25 o 30 metros cúbicos hora, pues ya lo hemos visto antes, ¿no? En la clase con 32 metros cúbicos hora se podía mantener una buena calidad del aire y sin embargo si se hace por mezcla pues sería más elevado. Y lo mismo de antes, ¿no? En el momento en el que tú metes más aire estás consumiendo más energía en adecuarlo a las condiciones de confort que se necesitan. Y da igual si va por recuperador o si me he puesto unas placas solares o lo que sea, estás consumiendo más energía y eso hay que evitarlo. No quiere decir que no haya que tener cierto margen, pero hay que evitar diseños que lleven a un consumo mayor. Bien, como resumen, o sea, aquí el diseño habría que hacerlo según la ida deseada y el número de ocupantes previsto y además, como bien decía la persona que haya hecho el apunte de las salas de fiestas, si la aplicación es algo, digamos, donde se prevé una actividad diferente, como una sala de fiestas o como puede ser un laboratorio, pues tener en cuenta también o bien la norma de confort, la ISO 7730, o bien las normas específicas que toquen. Ventilación eficaz, a ser posible por desplazamiento, por lo que acabamos de ver, por reducir también, no en el diseño, pero sí en la operación, el caudal necesario. O sea, en el diseño tiene que haber caudal de sobra, y este es el siguiente punto. O sea, permitir que la unidad de ventilación tenga un margen. Bueno, aquí he puesto un 30%, por decir algo. A mí me gusta ponerle más caudal del que necesito. Que eso muchas veces, simplemente con la elección del equipo, dices, oye, pues el fabricante me está diciendo que me tengo que ir a este modelo. Bueno, pues fantástico. Ya me da cierto margen. El tema es dejar cierto margen. Puede ser un 20 o un 30, me da igual. O sea, eso no tiene por qué funcionar. De hecho, lo más probable es que no funcione. O sea, si tiene una buena regulación que lo que haga es medir la calidad del aire, pues lo que hará es trabajar en rangos más bajos. La medición de la calidad del aire, ya hemos dicho, para mí es fundamental, ya además viendo cómo ha evolucionado todo en el último año y medio, pues es fundamental. O sea, es fundamental para evitar el cierre indiscriminado de locales, la limitación indiscriminada de aforos, ¿no? O sea, hay un montón de locales, de salas, de bares, de comercios, en muchas partes, pero bueno, yo aquí en Donosti conozco unos cuantos que tienen una ventilación fantástica, que además funciona, que además la mantienen, y de repente, oye, pues ha subido la incidencia, nada, se cierra todo. Pues es complicado para ellos, ¿no? Porque es que ellos tienen una cierta garantía de cumplimiento de las normas de higiene. O sea, que no quiere decir que no haya que guardar distancias, que no quiere decir que se pueda quitar la mascarilla todo el mundo en cualquier momento, pero digamos, hay locales y locales. Hay locales que ni tienen ventilación ni la van a tener porque no es posible, por cómo están ubicados, situados o lo que sea. Pero hay otros que tienen una ventilación y muy buena. Y la limitación indiscriminada de aforos o la prohibición de apertura de ciertos locales daña la economía. O sea, y sin embargo,
se puede garantizar la calidad del aire dentro siguiendo, pues, hombre, no voy a decir que sea sencillo ni que sea barato, pero se puede garantizar. Es más barato esto, desde luego, que tener un local cerrado 6 meses. O sea, es clarísimamente. Bueno, también es importante tener un sistema de regulación externo o integrado en la unidad de ventilación que permita ajustar el caudal de ventilación a la calidad del aire de forma continua, pues lo que digo, ¿no? O sea, en esta época en la que ya prácticamente todos los equipos de ventilación cuentan con motores EC a los que se les puede variar de forma continua la velocidad electrónicamente, pues lo suyo es añadir medios para hacerlo efectivo, para variarla, incluso aunque no se pueda variar continuamente pues por temas de regulación, ¿no? Pues porque el fabricante ha decidido que no, mira, te voy a dar 3 puntos, aunque yo puedo variar la velocidad como me dé la gana, te voy a dar 3 puntos porque el control es más sencillo. Pues aunque fuera con 3 puntos, ya es un avance. Ya es un avance porque ya podemos adaptar la ventilación a lo que necesitamos, en cada momento. Y eso, bueno, también lo veremos un pelín más adelante, o sea, eso nos va a permitir establecer, poniendo los medios, pues nos permitiría establecer el aforo de cada local de forma dinámica, ¿no? En función de la calidad del aire. Y, por supuesto, el mantenimiento de las instalaciones según la UNE 012 y análisis de la calidad del aire una vez al año también según la UNE 171-330, independientemente del tamaño de la instalación. O sea, a mí que digan que no, a partir de 70 kilovatios, hombre, estás dejando una cantidad de instalaciones fuera enormes. O sea, cualquier local, bar, restaurante, vale, pues algunos tendrán más de 70, pero muchísimos van a tener seguro menos de 70. Y sin embargo van a tener un sistema de ventilación potentísimo, porque necesitan un montón de aire. Y entonces, si tiene un sistema de ventilación potentísimo, lo que hay que hacer es mantenerlo, limpiarlo, medir la calidad del aire. O sea, en sitios donde te dan de comer, también hay que medir la calidad del aire. No te vayas a estar tragando colonias de hongos con el pincho de tortilla, ¿no? Y lo dicho, el tema de la monitorización, pues lo podemos hacer en función del tamaño del local, de cómo sea la ventilación y demás, pues igual se puede hacer dentro del propio equipo de ventilación o se puede hacer, pues poner diferentes sondas siempre a una altura razonable de ocupación, ¿no? Porque más arriba y más abajo la concentración de CO2 va a ser menor. Lo ideal sería que en la admisión de aire, aquí, hubiera también una sonda de CO2 para poder hacer la comparación, para poder medir sin tener que suponer. Porque claro, yo puedo suponer, vamos a imaginar, hacemos un local en la calle San Martín, en la avenida, bueno, mejor en la avenida porque en la calle San Martín hay tráfico, pero no tanto como antes. Pero en la avenida, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya pasan, todos los autobuses pasan por la avenida y demás, o sea, hay un tráfico tremendo. No es lo mismo la avenida a las 8 de la mañana que a las 9, que a las 10, que a las 3 de la tarde. Ahí va a haber diferentes concentraciones de CO2, concretamente en función del número de coches que haya. Con lo cual, lo ideal es medir también la concentración exterior. Hombre, si tienes una sidrería en medio del campo, más que la concentración de CO2, pues igual te interesa medir del exterior la concentración de compuestos orgánicos volátiles. No vaya a ser que hayan abonado hace poco y eso, o sea, eso no lo capta la sonda de CO2, ¿no? O sea, pero el tema es tener una regulación que pueda permitir dos cosas, ¿no? O sea, con la sonda de CO2 podemos actuar sobre el sistema de ventilación, ventilar más o ventilar menos en función de las necesidades y dar una pantalla informativa, como hemos dicho, donde tengas la temperatura, la humedad relativa, la concentración de CO2 y el aforo. O sea, el aforo, al final, ya hemos dicho antes, ¿no? Es una autorización administrativa. El aforo no lo puedes aumentar porque sí o reducir porque sí. Hombre, tú tendrás un aforo máximo que estará calculado en función de la ocupación máxima del local. Como hemos dicho, no tiene por qué coincidir con la ventilación, pero ya en un diseño nuevo se puede hacer coincidir el diseño de la ventilación con la ocupación y además, pues lo dicho, o sea, si en algún momento pues la calidad del aire flojea
por lo que sea, por el motivo que sea, pues que se vaya actualizando el aforo. Esto se puede hacer, digamos, incluso en conexión con algún sistema que pueda tener quien autorice ese aforo, ¿no? O sea, digamos que la información llegue tanto al público como a quien autoriza el propio aforo. Y bueno, pues de esa forma se puede establecer según la calidad del aire y en época de epidemia o de pandemia. O sea, digo epidemia porque al final pandemias, pues yo he vivido una y ojalá no viva ninguna más, ¿no? Pero epidemias tenemos una de gripe todos los años, ¿eh? Entonces, en épocas complicadas se puede elevar la exigencia de la ventilación. O sea, no sería limitar el aforo, oye, aquí no puede entrar más de un 30%, ¿no? Pues la solución sería elevar la exigencia de la ventilación y limitar el aforo dinámicamente en función de la calidad del aire que hay en el interior. A ver. La regulación por CO2 pues, o sea, es muy sencillo, ¿no? O sea, además tú puedes poner la sonda y pues una curva de velocidad del ventilador que vaya, bueno, que suba más rápido o más lento en función de tus exigencias, ¿no? O sea, que, por ejemplo, o sea, tú tienes una consigna que empieza en el aire exterior, ¿no? En aproximadamente los 500 cortes por millón, y que te da la velocidad máxima del ventilador, si cogemos una curva normal, pues en 1000 partes por millón. Si coges un nivel más bajo, pues por lo que sea, porque es un almacén, porque no hay una ocupación continua, o lo que sea, pues bueno, lo puedes ir regulando. Ahí, al revés. Bueno, y el tema de la filtración es bien importante que sea filtración EPA, que sea una filtración pasiva, que no haya subproductos. En caso de que sí, bueno, pues que sea, pues yo qué sé, pues por oxidación, que sea por algún otro tipo de filtración que pueda generar subproductos no conocidos o peligrosos, pues el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales lo que recomienda es que pueda haber ventilación, ¿no? Lo estoy dando un poco más rápido porque ya me comunican que se nos acaba el tiempo. Otro tipo de filtros, ionización, lo que decía, ionización, ultravioletas, oxidación, pueden generar subproductos, y digo pueden generar subproductos, por lo que se recomienda que haya ventilación. O sea, ese tipo de filtros como etapa de filtración adicional a un sistema de ventilación, pues pueden ir fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque ya estás ventilando automáticamente el local y llevándote esos compuestos o esos posibles compuestos. No todos los generan, pero eso ya depende de cada fabricante. O sea, esto tampoco va a ser un análisis exhaustivo de las tecnologías de filtración, porque lo que recomendamos es la ventilación, porque la filtración filtra partículas, filtra virus, filtra bacterias, filtra todo lo que es filtrable, pero hay una cosa que no es filtrable, que es el dióxido de carbono, que también es parte fundamental de la higiene en el aire, ¿no? Eso es, su funcionamiento no degrada la concentración de CO2. Con lo cual, en los recintos que tengan sistemas únicamente de filtración, hay que decir que están sujetos al RITE exactamente igual. Oye, no se puede ventilar, mala suerte, pero la concentración, los límites de concentraciones tienen que ser exactamente lo mismo. Por lo mismo que decía antes, estamos hablando de temas de higiene, no solo de virus y bacterias. Bueno, y por último, las recomendaciones, sistema de ventilación según RITE, ya hemos explicado cómo crearlo. En caso de no ser posible, o si la ventilación posible no fuese suficiente, pues añadir un sistema de filtrado, a ser posible que sea pasivo, margen para elevar la ventilación a una categoría, o sea, dejar también que el sistema de ventilación pueda aguantar más de lo que da el diseño. Sistema de regulación externo integrado en una unidad de ventilación que permita ajustar de forma continua el caudal, y un manual de uso y mantenimiento adecuado que incluya la limpieza de conductos según las normas correspondientes. Y en caso de que sea un local existente con ventilación, bueno, pues que se haga una limpieza de los equipos de ventilación y climatización. O sea, aquí tengo una pequeña discrepancia con ATECIR. ATECIR dice que no se haga
en el marco del COVID yo pido que se haga porque, primero, porque una limpieza nunca va mal y segundo, porque seguramente, según la experiencia vivida, nos ha hecho en la vida. Limpieza de conductos y rejillas, medición de la tasa de ventilación existente en el local, porque si, o sea, muchas veces se hace el proyecto y luego, oye, ¿dónde están los resultados de las mediciones? Aquí están, nadie los miró, todo bien, no se sabe lo que se puede estar ventilando. En base a la categoría del aire interioridad correspondiente, calcular el número de ocupantes, o sea, lo que decíamos antes del cálculo del aforo en base a la calidad del aire, instalando un sistema de medición de CO2 y, evidentemente, lo mismo que en el anterior, el manual de uso y mantenimiento. Y listo. Pues muchísimas gracias por... Hay alguna pregunta. Sí. Enrique, te la paso. El nivel de filtración de los equipos, si estos atienden a zonas con diferentes calidades de aire, por ejemplo, una zona común de un hotel, de algunas habitaciones, entiendo que debe ser el correspondiente al más restrictivo, ¿no? En el caso de un hotel, IDA 2, por ejemplo. El nivel de filtración se puede, bueno, dependiendo de si es una máquina, si es una única máquina, sí, evidentemente tiene que ir al más restrictivo. Yo ya conozco algún hotel que tiene descentralizada la ventilación y ahí pues la tienen pues, por habitaciones, por salas, por pasillos y demás, y ahí tienen diferentes niveles de filtrado. En realidad, si va todo junto, tiene que ser el más exigente, evidentemente. Vale, otra pregunta que viene con un halago inicial hacia ti, que la gente felicitan. Dice, me gustaría conocer tu opinión sobre el uso en estos tiempos de pandemia los sistemas integrados de ventilación que se basan en el método olfativo y pretenden condiciones de confort con una cantidad realmente pequeña de aire exterior, como un 10% de lo que corresponde al método de dilución habitual. Pues es un método que no me gusta, porque no trata la calidad del aire, sino la percepción de la calidad del aire de las personas. Yo puedo estar percibiendo una calidad del aire razonable y, sin embargo, tener una concentración de CO2 elevada. Elevada, hombre, no salvaje, pero podemos tener 1.500 partes por millón de concentración de CO2, lo cual es peligroso desde el punto de vista higiénico por lo que hemos dicho, ¿no? Transmisión de enfermedades y demás, que no estaría cubierto por la utilización de este método. Vale. Antes has explicado, has puesto un esquema, un sistema de monitorización y automatización. Has explicado, y ¿estos se están instalando? Es decir, ¿lo has visto en alguna instalación? Lo he visto en instalaciones domésticas, porque hay que decir que los recuperadores domésticos ya llevan este tipo de cosas. O sea, es algo, me sorprende, ¿no? O sea, porque al final una sonda de CO2 integrada en un sistema de estos pues puede tener un coste de 200, 250 euros, pero ya los he visto funcionando en interiores de viviendas, incluso con doble sonda de interior y exterior, y para aplicaciones más grandes ya empieza a haber algunos fabricantes que lo empiezan a ofrecer, lo empiezan a integrar. Ahora me viene uno a la mente que me parece que su rango llegaba hasta 4.000, 5.000 metros cúbicos hora. Además, si no me equivoco, el responsable comercial está asistiendo a la charla. O sea y ya tienen sondas de CO2. Pero en cualquier caso, o sea, lo que decía antes es que puede ser que esté integrado en la propia unidad o que se integre a través de un sistema de regulación externa. Desde luego, los fabricantes de UTAS es algo que sí que tienen y sí que integran. En teoría, cuanto más pequeño fuera el equipo, menores posibilidades hay de que lo tenga, pero sí que hay ya incluso, ya digo, de equipos domésticos que no tienen una, sino posibilidad de doble sonda en la impulsión y en la extracción. Vale, no sé si la podrás responder, yo creo que con orden de magnitud, por lo menos, Enrique. Costes de instalación de sistemas de ventilación para salas pequeñas, no espacios muy grandes, como comentaba antes de un hotel, pues ponen aquí en plan aula o oficina, incluso algún bar. Pues depende de la gente que vaya a ver dentro. O sea, puede ser algo pequeño pero con mucha gente, algo grande con poca gente.
puede ser que se quiera poner recuperación, que no se quiera, que se quiera controlar la calidad del aire en condiciones o no. Pues no sé qué decirte. A ver, algo que haya hecho hace poco, el coste aproximado, pues a un local en el que iba a haber, con una exigencia de calidad de aire muy alta, me parece que iba a haber 15 personas, y ahí me parece que estamos en torno a los 1000 metros cúbicos hora, y el coste de eso, de la instalación completa, claro, también hay que tener en cuenta que el local está vacío, o sea, quiero decir, el instalador ha podido campar a sus anchas, ¿eh? O sea, que no ha habido ni que abrir rozas ni nada, o sea, el local lo tenía vacío para trabajar. Y yo calculo, o sea, así unos 15.000 euros habrá costado. Estamos hablando de 200 y pico metros cuadrados. Va a haber unas 15 personas, pero el sistema está preparado para que haya muchas más. O sea, lo que decía antes, ¿no? O sea, hay posibilidad de que entren más. Yo he puesto 15 porque me han dicho que va a haber 15 y muy probablemente las haya, pero si en algún momento cambia la actividad o incrementan la actividad, va a hacer falta más, o si viene otra pandemia. Vale, perfecto, Enrique. Nos ponemos aquí la mascarilla. Yo quería hacer, una última, que no quiero que tenga un acierto en esta última pregunta, ¿no? Es, como experto, que hemos visto que eres, y que te conoce personalmente lo sabe, en el ámbito de la ventilación, ¿cuál sería tu, digamos, recomendación a las administraciones para poder balancear esa calidad de aire con las restricciones de aforo, incluso cierres? Pues que vean la presentación. Básicamente, porque sí. Al final, pues lo que hemos dicho al principio, ¿no? O sea, el problema de las limitaciones de aforo es que son indiscriminadas. O sea, no discrimina si el local está bien ventilado o mal ventilado o la capacidad que tiene. O sea, hay actividades que simplemente con la distancia social y la ventilación podrían mantener su aforo intacto. Pocas, pero las hay. O sea, entonces, y sin embargo, se han visto obligadas a cerrar. Hay otras actividades que podrían reducir algo su aforo, pero más por distancia social que por capacidad de ventilación. O han tenido que cerrar o han tenido que limitar su aforo, pues eso, pues lo mismo que un local que no tiene ninguna ventilación. Entonces, por eso digo que vean la presentación. Pues que tomen nota. Pues ya por nuestra parte, cerrar, os he mandado por el chat un link a la página web de la OAP, de la Oficina Acelera PYME, en el cual podéis ver ya las jornadas que hay programadas, que son todas ya a partir de septiembre. Es una página viva que se irá actualizando y que os animo a que la consultéis. Enrique, un millón de gracias. Muchas gracias a ti, Alex. ¿Vale? Tanto por tu presencia en el Consejo General, en ese comité de expertos en ventilación, como lo que ayudas al colegio, y por la jornada de hoy. Es un placer tenerte. Muchas gracias. Y a los que habéis asistido, pues muchas gracias por estar ahí con nosotros. ¿Vale? Y si alguien quiere meterse en el grupo, pues que avise también. Y así estaremos dos ya de este colegio. Sí, sería bueno. Yo creo que cuanto más gente haya, pues más capacidad de fuerza tendremos, incluso también, pues, tomando como ejemplo, ¿no? Lo has comentado, ¿no? En Zaragoza hay un grupo muy grande y al final pues, han llegado a tener iniciativas de la mano de las administraciones, ¿no? Yo creo que sería pues, un gran valor que podríamos aportar como ingenieros e ingenieras. Vale. Bueno, eskerrik asko y disculparnos por los 15 minutillos extras que os hemos tenido aquí. Vale. Pero bueno,